Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber enviado los resúmenes. Como saben y como ya adelantaban un poco en la inauguración, pues este espacio del coloquio es un seminario que se viene trabajando desde, pues, no sé, hace 4 o 5 años. O sea, yo me incorporé hace 5 años y el seminario ya existía en ese momento. Y en realidad, pues ha sido un proyecto que ha ido creciendo de manera colectiva. Y en este último periodo, con el interés de realizar este encuentro, de poder dialogar, eh, decidimos darle pie al coloquio. Y dentro del coloquio, una de las líneas que nos interesaba, de las cuales hemos estado reflexionando continuamente, es el tema de la espacialidad. Y esto surge porque es muy claro el vínculo que tiene la idea de acontecimiento con la historia, en términos de que siempre se ha preguntado por el tiempo, ¿no? Pero el espacio y el diálogo con el acontecimiento había tenido un lugar eh, pues más residual. Y entonces allí es que empezamos a preguntarnos, bueno, pues en realidad los acontecimientos también tienen una dimensión espacial, como todo. Y por eso surge esta línea de discusión. Entonces, bueno, ya no quiero tomar más la palabra, solamente quería como un poco situarlos en donde estamos. Y en esta mesa en particular reunimos estas ponencias que se encuentran justamente en términos de lo espacial, lo socioambiental y que dialogan con el tema también de las resistencias, con la identidad. Entonces, bueno, por eso decidimos ponerle a esta territorios en disputa, acontecimientos y resistencias socioambientales. Sin más, entonces vamos a empezar con la primera ponencia. La dinámica sería que cada uno de ustedes tuviera 15 minutos, tenemos buen tiempo, entonces creo que 15 minutos está bien, y después pues construyemos un diálogo a partir de eso. La primera ponencia es la de José Manuel Malvido, que nos va a presentar la identidad, no, identidad acontecial y desterritorialización en el bosque de agua. Bueno, no sé si le cambiaste el título de la ponencia, territorios en disputa. No, es Está en la el mesa. nombre de la mesa, como que quise poner el nombre de la Ok. mesa arriba. Ay, ya. Pero no sé, se me perdió. Espérenme un segundito. Ahí está. Bueno, territorios, entonces, identidad acontecimental y territorialización en el bosque de agua. Perfecto. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, pues con mucho gusto les platico. Estoy comenzando a plantear esta investigación. En realidad es una investigación que forma parte de mi proyecto del doctorado. Y bueno, la intención de venir a compartir estas reflexiones y un poco estos avances con ustedes también es pues alimentar, ¿no? la línea temática del coloquio, pero también seguir motivándome y recibir pues comentarios, críticas, así que pues aquí vendrán algunas ideas en proceso, ¿no? En construcción. En lo que estoy planteando en mi investigación es básicamente que el acontecimiento no lo podemos expresar o analizar también desde un solo evento, sino forma parte de una trayectoria. Hay una trayectoria, una serie de situaciones, de eventos que se están presentando. Y en lo particular, en el caso que yo voy a estudiar, es en el municipio de Ocuilan, se trata de un conflicto socioambiental. Aquí en el mapa que estoy presentándoles, vemos la extensión, ¿no? de tres entidades que son la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Morelos, y están atravesadas por esta franja verde que es el bosque de agua. Entonces, es la que se ve bordeada con rojo. Y bueno, el municipio de Ocuilan, que es en donde estoy centrando mi investigación, en donde estoy planteando que ocurre una trayectoria acontecimental o un trayecto acontecimental, está ubicado justo en el borde entre el Estado de México y Morelos, donde están también las lagunas de Zempoala, como para ponerles un poco referencia. Y si podemos, bueno, esta es una franja de 250,000 hectáreas. Si podemos ver la siguiente, Lisa, por favor.
Esta nos muestra un poco más como la dinámica del conflicto. Lo que vemos con verde, marcado así con verde más fuerte, son estos espacios del bosque que se han recuperado, y con rojo, donde ha persistido la tala del bosque. Entonces, donde está ubicado Ocuilan, si lo pueden ver abajo, como dentro del círculo abajo dice Ocuilan, está junto a Huitzilac, y también Milpa Alta le sigue después, ahí junto a Huitzilac más o menos. Son los tres municipios donde prevalece, con mayor prevalencia de tala, ¿no? En este bosque de agua. Y bueno, es importante hablar del bosque de agua porque ahí podemos ver las cuencas hidrológicas que están ubicadas ahí, que básicamente son las que alimentan a la Ciudad de México, a Toluca y a Cuernavaca como una megalópolis, ¿no? Una región. Entonces, bueno, lo que vengo a plantear aquí es un acontecimiento que ocurre en el municipio de Ocuilan y que tiene que ver con la identidad, pero a su vez también con la manera en la que la participación política proyecta una identidad en el contexto de este conflicto. Es por eso que hablo de una identidad acontecial o acontecimental. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir desarrollando un poco más clara esta idea. La siguiente, por favor. En este mapa, lo que observamos ya es un acercamiento, un doble clic al municipio de Ocuilan. En este mapa vemos también las comunidades forestales, ya puntualmente cuáles son estas comunidades, y un poco entendemos las relaciones socioterritoriales que pueden tener estas comunidades con el bosque. Ahí, por ejemplo, vemos que hay alguna situación relacionada con un amparo, ¿no? Que tiene que ver con el uso del agua, pero también vemos el llamado, ¿no? Arriba hay un encabezado aquí del Ayuntamiento Indígena Tlahuica, que forma parte de San Juan Atzingo. San Juan Atzingo es un territorio de alrededor de 18,000 hectáreas que está pues constituido como bienes comunales, y que además tiene reconocimiento como pueblo originario, pueblo indígena. Entonces ellos, a partir de usos y costumbres, definen la manera en la que se relacionan con el territorio. Y bueno, lo que hacen básicamente es defender el bosque de la tala. Como les enseñé, en el municipio de Ocuilan prevalece la tala. En los últimos 20 años se ha talado alrededor de 8,000, entre 8,000 y 10,000 hectáreas de bosque. Y bueno, lo que estoy planteando aquí es una tensión, ¿no? Una tensión entre las comunidades forestales y los grupos de talamontes organizados, y la manera en la que cada uno de estos se relaciona con el territorio puede imprimir justo una tensión en la identidad de estas comunidades forestales. Si vemos la siguiente, por favor, nos va a mostrar un grupo de mujeres forestales, comuneras, que están haciendo un recorrido en el bosque, mismo recorrido que lo pudieran estar realizando talamontes, ¿no? Y cuando hablamos de territorialización y de desterritorialización, debemos ir al movimiento que hay dentro del territorio y las acciones que implican ese movimiento. En este caso, es un grupo de mujeres que van a abrir brechas, a prevenir quizá incendios, a recolectar leña, ¿no? Y de alguna forma territorializan una manera de habitar el territorio. Los talamontes lo pueden territorializar, pero desde el punto de vista de las comunidades estaríamos hablando de una desterritorialización, es decir, desplazan a las comunidades que pudieran estar haciendo este tipo de recorridos. En la siguiente diapositiva vamos a ver a una mujer que pertenece a un colectivo de mujeres hongueras que se dedican a hacer recorridos micológicos, pero también esto como actividad de subsistencia, pero también que consumen, tienen digamos, una dinámica de autoconsumo de los hongos comestibles, y además, bueno, una preservación. Hay toda una investigación y han colaborado con investigadores en la manera en la que este bosque tiene especies endémicas
y cómo la defensa de este bosque puede preservar una tradición que es gastronómica, pero también que involucra recorridos por el bosque y que estos recorridos implican su cuidado, su conservación. Y como parte de sus acciones también de activismo, bueno, promueven este tipo de, pues de catalogación de los hongos y su conservación. En la siguiente slide podemos ver una frase en la que me interesa justo irnos al tema del vínculo que tienen las personas con el territorio. Aquí habla del territorio como bosque, pero como casa también, donde habita su familia y donde hay un medio de vida, ¿no? Porque habla de la temporada de setas. Entonces, el territorio es para esta mujer en particular, pero para las comunidades en lo general, es casa, es un espacio de vida, ¿no? De habitarlo como familia, y es medio de vida también productivo, ¿no? Desde la subsistencia. Recordemos que también los talamontes utilizan el bosque como medio productivo, pero desde la tala desmedida, ¿no? Y eso también imprime tensión en el territorio. Y bueno, hacia la siguiente slide podemos ver este grupo de mujeres también, brigadistas forestales, la primera brigada femenina que se capacitó para prevenir incendios forestales y como parte de actividades de silvicultura sostenible. Entonces, con todo esto, estas imágenes, estos ejemplos, lo que quiero proyectar y que esté muy claro es el relacionamiento socioterritorial que en el caso de los ejemplos particulares tienen las mujeres con un territorio en disputa, ¿no? En disputa con quienes, con organizaciones de talamontes. Esto no se queda en la acción política, sino también toca fibras importantes de la identidad de un pueblo, en este caso, como les comenté, es un pueblo indígena, en donde usos y costumbres han definido que las mujeres tienen un rol que es aparte de la política. Y lo que vemos en esto es mujeres participando en la conservación del bosque, ya sea a través de programas gubernamentales o desde actividades comunales, ¿no? Es amplio el espectro de la participación. Y esto implica un cambio, lo que argumento es que implica un cambio en la forma en la que este pueblo originario se percibe, particularmente en estos ejemplos con relación a las mujeres, al papel que tienen las mujeres en la comunidad. Y esta identidad forma parte de un trayecto de eventos políticos que están relacionados, digamos, conceptualmente con el acontecimiento, pero más preciso aún con una trayectoria acontecimental, porque no podemos hablar solo de un evento, sino de un conjunto de eventos. Entonces, bueno, avanzando hacia la siguiente, por favor, nos preguntamos cuál es el acontecimiento en el caso, ¿no? Y como se los he estado repitiendo, esto no parte solo de un evento, hay una trayectoria que se requiere enmarcar y analizar cuál es la lógica de acción, es decir, la lógica también de poder, de posibilidades de los actores. Tenemos con mucha claridad dos grupos aquí, comunidades forestales, grupos de talamontes organizados, mientras que un grupo territorializa, el otro puede desterritorializar. ¿Y cuál es la prevalencia, digamos? ¿Cuál es el grupo que puede dominar sobre otro? Bueno, lo va a definir los medios que tienen a su alcance para pues poder mantener una posición estratégica en el territorio. Y para poder explicar un poco mejor pues sí, este argumento y este análisis que estoy yo haciendo del escenario, hice un diagrama que podemos ver en la siguiente diapositiva. En esta vemos en la parte de abajo del triángulo, ¿no? Los dos grupos y cómo puede haber un sentido de acción, digamos, enfrentado o una contienda, una disputa, mientras que un grupo ejerce por medio de acciones, ya sea participación en programas públicos o tareas comunales, manifestaciones, es decir, hay todo un repertorio, ¿no? de acciones colectivas que se pueden llevar a cabo.
Pero mientras que, por ejemplo, el grupo de comunidades forestales va a ejercer estas actividades, desplaza a los, pues sería el modelo, ¿no? Lo que está planteando el modelo, desplazaría a los talamontes organizados, que estos talamontes, a través de sus acciones, también pueden desterritorializar y limitar así las posibilidades de acción del grupo de comunidades forestales. Ahora, la identidad comunitaria aquí surge al centro de este triángulo como un factor que puede tanto inspirar estas posibilidades, como motivar estas posibilidades de acción, como verse afectadas por la manera en la que estas posibilidades se limitan. La identidad, por ejemplo, de un grupo desplazado va a ser pues justo una identidad perdida, una identidad de un pueblo originario que tuvo que irse a la ciudad de Toluca, que tuvo que irse a Cuernavaca, a la Ciudad de México, porque la acción de los talamontes ya no permite que continúen con sus actividades, ¿no? Mientras que una identidad fortalecida va a ser esta comunidad que prevalece en el territorio y puede conservar y defender el bosque. Gracias. Entonces, aquí y ya con lo que quiero cerrar es con el liderazgo de las mujeres, particularmente en este caso Lucero González, que firmó el 7 de enero junto con gobernadora de Morelos, la gobernadora del Estado de México y de la Ciudad de México, un acuerdo, un convenio para proteger, defender el bosque de agua, ella representando a 400 comunidades, tanto indígenas como también colectivos y organizaciones de la sociedad civil, digamos, es la representante por parte de sociedad civil en este convenio para proteger al bosque de agua, y ella es la que nos hace el llamado, ¿no? Que las comunidades deben apropiarse del gran bosque de agua. Lo que nos dice acá, hablando de la identidad y de la identidad acontecimental, es un llamado también a reivindicar las raíces que pueden tener estas comunidades con el territorio, pero ahora en el contexto de, de un conflicto socioambiental y de además un convenio que se establece con autoridades para proteger al bosque de agua. Finalmente, en la siguiente diapositiva, y ahora sí cerrando, vemos, ¿no? A Lucero entre el general y es Boy, Sofía Boy, me parece que se llama, de CONAFOR, pues mostrando, ¿no? El convenio a inicios de este año. Y bueno, básicamente un llamado a que esta historia pues va a continuar. Es una arena política en la que podemos analizar estas tensiones, estas contiendas y cómo estas contiendas pueden proyectar una identidad que, por un lado, puede, digamos, conservar el bosque y hacerlo, o sea, que continúe ofreciendo estos servicios también ambientales, estas experiencias, estos recorridos, defendiendo, por ejemplo, de los incendios, de los talamontes, o bien abandonarlo a la suerte de estos otros grupos que pues también de alguna forma están ejerciendo presión sobre la misma identidad y sobre el territorio. Es con eso que quiero terminar y bueno, agradeciendo también sus preguntas, comentarios, como sea que continuemos con la dinámica. Gracias. ¿Les parece bien si planteamos unas preguntas ahora o quieren que las dejemos hacia el final? ¿Al final? Sí. Entonces, guardemos las preguntas y en ese caso le daríamos la palabra. Me hago la presentación. ¿Es esta, cierto? Sí. Creo que es en verde o la esquinita. No sé cuándo. Ahí está. Entonces le damos la palabra a Luz Helena, quien nos presenta la ponencia Reflexiones sobre la producción del espacio rural, resistencias frente al agronegocio.
Muy bien, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Tengo que dar el agradecimiento a quien me financia, ¿no? Que es de GAPA. Hago una estancia postdoctoral de GAPA, entonces ahí el comercial. Y un poco les platico, ¿no? Justo como es en la Facultad de Filosofía y Letras, una compañera de filosofía me dijo, o sea, te escucho y tienes mucho que ver con fenomenología, ¿no? Y así fue un poco que me fui interesando como por el acontecimiento, ¿no? Como de esos seminarios que teníamos y que eran como temas muy diversos, entonces fue mucho a partir de la influencia de mis compañeros de filosofía, ¿no? Siguiente, por favor. Y justo la geografía no ha discutido cómo el espacio se produce entre dominación y resistencia, como ya lo habló José, ¿no? Entonces es necesario pensarlo como el papel de las resistencias en la producción del espacio rural y también entender cómo los acontecimientos, ¿no? Tienen que ver con esta modificación y cambios en lo que Henry Lefebvre habla, formas, estructuras, ¿no? Y funciones espaciales. También en ese sentido, ¿no? Es importante ver cómo eso tiene como una escalaridad, ¿no? Y cómo los acontecimientos, pues, son procesos de diferentes escalas territoriales. Entonces, un acontecimiento, ¿no? Modifica socialmente ciertas posibilidades tanto al interior, ¿no? Y en este caso hablaríamos del territorio como en la totalidad, ¿no? Va a ser como una reconfiguración. Y un poco, ¿no? Retomando aquí lo que dice Gómez Pardo, ¿no? Sus reflexiones sobre el acontecimiento, ¿no? La filosofía, pues, no es algo que esté como para tranquilizarnos, ¿no? Para hacernos como sentir en casa, ¿no? Sino es una caja de herramientas que nos incomoda, que nos cuestiona, ¿no? Y el hecho de cuestionarnos también va a tener una manifestación espacial, ¿no? Es a partir también como del cuestionamiento, la siguiente, Lisa. Es a partir del cuestionamiento que vamos a poder cuestionar lo que sucede, ¿no? Y Harvey pues también nos menciona, ¿no? Que el conocimiento geográfico incluso nos puede expresar, ¿no? Como divisiones como utópicas, ¿no? Pensar como en otras geografías, incluso como romper todas las cuestiones de subordinación, ¿no? Y Oettingen también nos va a decir que pensar críticamente el espacio pues también nos va a llevar a una política progresiva del espacio, ¿no? Y Hassler también nos va a plantear, ¿no? El territorio como categoría de análisis, cuando se acerca a la categoría práctica, ¿no? Que es justo como lo que tiene que ver con los espacios vividos, ¿no? Va a tener como este carácter transformador y también va a ser una herramienta política para los grupos subordinados, ¿no? Entonces el acontecimiento pues es un concepto complejo, pero que permite entender y pensar formas de transformar la realidad, ¿no? Entonces podemos pensarlo también desde ese carácter transformador. Y entonces, en ese sentido, pues, quiero reflexionar sobre los acontecimientos que llevan a la territorialización del agronegocio, tanto en México como en Brasil. Ajá, la siguiente. ¿Lista? Sí, listo. Perdón. Entonces, es importante no entender cómo el espacio se forma y se moldea a partir de elementos históricos, pensando justo en lo que dice Luisa, ¿no? O sea, también siento que muchas veces desde la geografía no tenemos ese diálogo tan profundo como con la historia, ¿no? Entonces el acontecimiento es un planteamiento que nos permite tener ese diálogo con la dimensión histórica, ¿no? Entonces eso va a estar atravesado, ¿no? La dimensión histórica en las estructuras, formas y funciones que se dan en el espacio. Y eso nos va a ayudar a entender cómo hay ese movimiento, ¿no? Y ese cambio a partir de la historia, ¿no? Que Milton Santos también lo discute. Y actualmente, ¿no? Entender también lo que Santos habla, ¿no? Cómo el espacio es un sistema de valores, ¿no? Cargado, incluso un acontecimiento tiene esa capacidad de cambiar el sistema de valores. Ahorita lo voy a discutir más con el tema del agronegocio. Entonces, en el territorio, la siguiente. Hay una disputa, ¿no? Entre la territorialización del agronegocio y la territorialización campesina indígena, y en el caso también de Brasil, pues las territorialidades negras, ¿no? Entonces, hay que recordar esta parte, ¿no? De que el espacio, pues, es esta manifestación de los anhelos, de los deseos más profundos de la sociedad, ¿no? O sea, sin territorio no tenemos dónde, ¿no? Esos anhelos, esas expresiones como que se manifiestan espacialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido es que también va a surgir como la resistencia. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, ¿no? El concepto de territorialización del capital nos va a permitir entender, ¿no? Cómo a partir de la ocupación y la apropiación y dominio del espacio se expande, ¿no? El agronegocio. El capital necesita de los territorios campesinos, indígenas, ¿no? Y en ese proceso también no solo es desterritorializar a las personas, ¿no?
sino también incluso la naturaleza y la agrobiodiversidad, ¿no? Es algo que es expulsado. Y pues digamos, a partir de esto, la siguiente, podemos discutir, ¿no? Los conflictos socioambientales de algún lugar. La siguiente, por favor. Un poco algunos acontecimientos, ¿no? Que permiten la territorialidad del agronegocio, y aquí voy a ir como saltando un poco de México a Brasil, ¿no? Para verlo como brevemente. La conquista del espacio demanda una conquista ideológica, es decir, ¿no? Hay todo un discurso, incluso estatal, del agronegocio, ¿no? Para poder tener esa espacialidad, ¿no? En donde por ejemplo, Monsanto, aquí traigo de hecho el libro de Ana Manuela Char, que habla de la ideología, ¿no? Monsanto en su discurso plantea, ¿no? Imagínense un mundo con una mejor como naturaleza, ¿no? En donde usemos menos químicos, en donde usemos no sé qué, ¿no? Y después en su campaña lanza como la implementación de los transgénicos en Brasil, ¿no? A través de un discurso verde logra convencer a Brasil, ¿no? De la entrada de transgénicos, cosa que no pasa en México, ¿no? La conquista ideológica, digamos, en México llegó más a través de la revolución verde, ¿no? A través del uso de químicos, ¿no? Y eso permite como esta territorialización del agronegocio, ¿no? También el discurso del desarrollo, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que la idea de la modernidad solo está presente en lo urbano, pero en lo rural también va a estar presente, en el sentido de que el agronegocio es lo moderno y la agricultura tradicional y de autoconsumo es lo arcaico, ¿no? Lo que se tiene que trascender, ¿no? Entonces, también va a ir de la mano de los cambios producidos del Estado. Entonces, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, la modificación del artículo 27 permite la territorialización del agronegocio, de la minería, ¿no? En el caso de México, y también todo el discurso estatal, ¿no? Que también es una de las quejas en Brasil, ¿no? Que incluso con el gobierno de Lula no se logró como que combatir el agronegocio, ¿no? Entonces, las políticas de apoyo al agronegocio ahí siguen, pese a que hay una política de apoyo a la agroecología, ¿no? Entonces, también el gobierno tiene estas dos vertientes, ¿no? Donde apoya la territorialización del agronegocio, pero también la territorialización de la agroecología, de la agricultura campesina indígena, ¿no? También va a haber una expansión y explotación territorial. Esto va a cambiar mucho de, digamos, un lugar a otro. No puedo profundizar en cada uno de estos aspectos, pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? El latifundio ya es una cuestión que nos diría Gras, que discute como el tema de territorialidad allá en Argentina, ¿no? Nos va a decir Gras, ¿no? Que tiene que ver con una sobreposición de violencias, ¿no? Incluso coloniales, de género y de todo tipo, ¿no? Entonces, en Brasil ya desde la conquista portuguesa el latifundio se había consolidado de tal forma, permanece en todo el desarrollo del Estado, incluso después de la independencia de Brasil, ¿no? Entonces, el latifundio es algo como muy presente en Brasil, ¿no? Y en el caso de México, pese a que tenemos, veámoslo así, ¿no? El 50% del territorio de Brasil está concentrado en el 10% de la población. Así es el latifundio, ¿no? En el caso de México, más del 50% son ejidos y comunidades, pero el agronegocio logra territorializarse a través de la renta de la tierra, ¿no? A partir del acontecimiento de la modificación del artículo 27. Entonces, también va a haber todo este discurso de modernización de la agricultura, ¿no? Y también vamos a encontrar otros procesos como cooptación y apropiación cultural, ¿no? En donde incluso en la convención que hubo en la FAO en 2014, ¿no? Y eso lo va a señalar Quijano, ¿no? Hablan de que se pueden producir agroecológicamente transgénicos, ¿no? Y todos los que estaban posicionados desde la agroecología en esta convención dicen, no, la agroecología no se puede reducir a una técnica porque la agroecología es un movimiento social. Entonces, si lo reducimos a una técnica, le quitamos el carácter de movimiento, ¿no? Entonces, toda esta cuestión como discursiva va a tener una manifestación espacial, ¿no? Incluso donde los transgénicos pueden apropiarse del discurso verde, ¿no? Y tal como incluso toda una cooptación, ¿no? de las prácticas agrícolas, ¿no? En donde el agronegocio pues cada vez va encontrando como un nicho también de mercado, ¿no? Entonces el espacio pues es un sistema de valores, ¿no? Y el agronegocio, ¿no? A través de una serie de acontecimientos históricos ha cambiado algunos aspectos y sentidos del espacio, ¿no? Entonces esto ya se ve como en algunos territorios dicen pues es que ya tenemos cada vez por temas de migración, ¿no? Tenemos menos prácticas como mano y vuelta, ¿no? Que era justo que se ayudaban mutuamente para las siembras, ¿no? Entonces va a haber como una serie de cambios tanto en México como en Brasil. La siguiente, por favor.
Y también al mismo tiempo va a haber acontecimientos, ¿no? Que son desde la territorialidad, ¿no? De las resistencias frente al agronegocio, ¿no? Que va a ser oposición a este dominio ideológico, ¿no? En donde hay como un posicionamiento político, en donde incluso las personas sabiendo que es más redituable el cultivo del agronegocio, aún deciden continuar con sus cultivos. También hay esta búsqueda de otras formas y formas de ser y de estar en el espacio, y creo que la geografía, ¿no? Es de las cosas que tiene como muy potentes y que dialogan con la geografía, ¿no? Digo, con la filosofía, que tiene que ver como, no solo hay una forma de ser y estar con el espacio, ¿no? O sea, tenemos que pensar en que hay múltiples, ¿no? Y que se oponen al discurso hegemónico de desarrollo. También va a haber una territorialidad del cuidado y otras formas de hacer agricultura, prácticas agrícolas más allá de la modernidad y el agronegocio, y también va a haber un cuidado, defensa y arraigo a la tierra, ¿no? Incluso aquí también tiene que ver toda esta lucha, ¿no? Cuando hablamos de la defensa y el cuidado del territorio, también vamos a retomar esta dimensión que se ha retomado desde el feminismo, ¿no? Que también el cuerpo es algo que se defiende, ¿no? Y el cuerpo también está recibiendo todas las consecuencias del agronegocio, ¿no? Entonces, las resistencias se espacializan, se nutren de la memoria histórica y geográfica, ¿no? Son un anhelo de cambio y de permanencia de ciertos aspectos, y también son una expresión ante el cansancio y la injusticia. Ahí no pongo la cita porque sería autocitarme, ¿no? Entonces, pero también con gusto se los comparto. Y justo la siguiente, y justo a partir de esto podemos tener como una serie de reflexiones, ¿no? Por ejemplo, en el asentamiento Luis Beltrame del MST en Brasil, esto es como preliminar porque acabo de ir en julio justo al trabajo de campo, ¿no? Ellos hablan, ¿no? que muchas veces se sienten como islas, ¿no? En medio del agronegocio, porque si ustedes ven como los asentamientos y campamentos del MST son así, ¿no? Y todo lo demás es agronegocio, ¿no? Ya sea eucalipto, soya, ¿no? En ese sentido también ellos hablan, ¿no? De que hace falta como masificar la agroecología en Brasil, ¿no? De tal grado que su territorialidad pues no se convierta en esto, ¿no? En solo islitas en Brasil, ¿no? Que están resistiendo frente al agronegocio, ¿no? Y en el caso de México, pues ante digamos, algo que pasa mucho después de ver a Brasil es que puedes caer en la tentación de minimizar las violencias del agronegocio de México, ¿no? Pero no puede ser así, ¿no? O sea, incluso aunque la tenencia de la tierra es una barrera fuerte al agronegocio, ¿no? Sí hay como esta presión hacia la siembra de ciertas semillas, insumos del agronegocio, ¿no? Constantemente, incluso en la campaña Sin Maíz No Hay Maíz, ¿no? Se está luchando con que no haya la entrada de los transgénicos. Y pues digamos la territorialización del agronegocio es una sobreposición justo de estos acontecimientos violentos, ¿no? Y a la vez que hay estas resistencias que también no solo defienden lo material, sino también lo inmaterial. La siguiente, por favor, Liz. Aquí no me da tiempo, pero les pongo las fotos de mi mano izquierda, ¿no? Ahí está el quiabo, el maracuyá y la mandioca, ¿no? Que son cultivos de esta territorialidad campesina indígena. Y personas del MZ, y del otro lado, en el sur de Veracruz, ¿no? La cuestión de los maíces. Abajo está un quelite que se llama congoral, los azulitos, esto en Jalisco, el maíz de Michoacán y maíces también de Jalisco, ¿no? Entonces también debo de agradecer a todas las personas que me han recibido en mis trabajos de campo a lo largo como de mi trayectoria, porque es a partir de eso que se puede ir construyendo esta reflexión. La siguiente, por favor, Luis. Entonces también vamos a ver, ¿no? Cómo hay estas territorialidades de la resistencia. Por ejemplo, aquí hombres y mujeres de maíz en Michoacán, ¿no? La autonomía es vida, ¿no? La sumisión es muerte. En la foto del medio, ¿no? Está lo del Día del Maíz, ¿no? En donde se dice no a los transgénicos. Eso se hizo en el Ángel de la Independencia, que realmente es Ángela de la Independencia, si ven el cuerpo, y luego no prestamos atención, ¿no? Está Pancho Villa y Zapata, ¿no? También una memoria histórica de la tierra, ¿no? Y también aquí está, ¿no? Como esta imagen del MST, ¿no? Que dice mujeres, sembrando resistencia contra el hambre y la violencia, ¿no? Entonces, un poco para ver ahí la resistencia. La siguiente, por favor. Entonces, romper el yugo que no permite vivir el espacio y el tiempo fuera de los ritmos del capitalismo, ¿no? Entonces, a partir de este diálogo entre acontecimiento y espacialidad podemos ver, ¿no? Cómo se puede romper este yugo, ¿no? Y la libertad de la producción del espacio y tiempo, ¿no? Porque también, ahorita no me da tiempo de profundizar, pero Garvey, ¿no? En su condición de la posmodernidad, incluso habla de cómo nuestro tiempo también está sujeto a un yugo.
Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar como jornalero o jornalera agrícola que tener la libertad de sembrar, ¿no? O por ejemplo, digo, en nuestro caso estamos más en la academia, entonces tenemos como ciertas libertades en nuestro tiempo, pero aún así hay otras opresiones de tiempo, ¿no? Entonces, no voy a poder profundizar. La siguiente, por favor, Lisa. Y un poco aquí viendo como las similitudes de resistencias, ¿no? De este lado, es una feria que se realizó en Catalao, en el estado de Goiás, ¿no? Y en este lado la Feria Internacional de Intercambio de Semillas, que fue en 2022 y que por falta de financiamiento no se ha podido seguir haciendo, ¿no? Ahí es una siembra de milpa en Los Pinos. Y acá la parte de los almacenes de Ocampo, ¿no? Que comercializan productos del MST, ¿no? La siguiente, por favor. Y también un poco lo que les quiero compartir, ¿no? Y no va a dar tiempo como de compartir todas las reflexiones finales, pero también hay una cuestión de resignificación del acontecimiento en las historias de vida y de la lucha. Entonces, algo que agradezco como mucho al pueblo de Brasil, ¿no? Es que ellos ya no cargan la vergüenza, ¿no? Sino que realmente tienen esta cuestión de que entienden que son opresiones estructurales, ¿no? Entonces ahí pongo la imagen en Río, ¿no? De Conceição Evaristo, una poeta justo de Río, ¿no? Que justo ella trabajó como empleada doméstica, ¿no? Entonces ya a partir de resignificar, ¿no? Como sus historias de vida, ¿no? Entienden que la culpa no es en sí de ellos, ¿no? De ellas, ¿no? De ellas. Pensemos en lo siguiente, ¿no? O sea, muchas veces alguien que trabaja en un campo agrícola del agronegocio puede decir, es que es mi culpa porque no estudié. Es que es mi culpa porque no le eché más ganas, ¿no? Es que es mi culpa estar en una situación de calle, ¿no? Porque incluso el MST ha sacado a personas de situación de calle, ¿no? Y ellos, o sea, alzan la frente y entienden que esto es estructural, ¿no? Que la desigualdad es algo socialmente construido, ¿no? Entonces también el acontecimiento y entender otra forma los acontecimientos que atraviesan nuestra vida, ¿no? Podemos resignificarlos y verlos desde otro lugar, ¿no? Incluso cuando hacemos también trabajo de campo, que esa sería toda otra discusión, ¿no? También es un acontecimiento que nos transforma, ¿no? Que a partir de escuchar a las personas. La siguiente lista, por favor. Y aquí ya no me va a dar como tiempo de profundizar, ¿no? Pero los valores son parte del acontecimiento y producen el espacio. No se alcanza a ver ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí están colectividad, ¿no? Igualdad social, amor, paz, empatía, fe, ¿no? Entonces, una discusión que también tenemos muy pendiente en geografía tiene que ver con la dimensión inmaterial, ¿no? Y si bien el acontecimiento es algo que sucede, no es un poco lo que quisiera que nos quedáramos, es que también es a partir de los acontecimientos, ¿no? Que se hacen frente como a todos estos sucesos de dominación, acontecimientos de dominación, ¿no? Y que se logran territorializar las resistencias campesinas, indígenas y negras, ¿no? Tanto en México y Brasil, y con eso cerraría yo. Muchas gracias, Luz Helena. Entonces, bueno, guardamos las preguntas para Sí. el final. Y ahorita tendríamos la última ponencia de esta mesa, que se llama Acontecimiento y Movimientos Sociales por un maíz y soya orgánicos en México, el caso paradigmático de la península de Yucatán 2025, que la van a presentar los colegas Arturo Secúa Cruz y José Alfredo Pérez. Muchas gracias, doctora Luisa. Sí, muchas gracias, doctora Luisa. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a los organizadores del seminario, al Instituto Mora, junto con su directora general, la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, y a la UAM por hacer posible este espacio tan valioso para compartir el desarrollo de nuestra investigación. Pasamos, por favor, a la primera sesión de nuestra presentación. En cuanto a los estudios previos de la disidencia en torno al maíz y la soya transgénica en la península de Yucatán, hemos identificado aportes relevantes que han generado múltiples conocimientos, pero también la ausencia de un análisis comparativo de la resistencia de las comunidades mayas en ambos cultivos, a partir de sus tres fases: la inicial, cómo se convierte en un movimiento social y cómo pasa a un acontecimiento, que ha impedido que se pueda identificar cómo estos pueblos originarios se convirtieron en una comunidad influyente con el poder de reconfigurar el entorno político y social de México. A partir de esta revisión, planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo una organización emergente se convierte en un movimiento social con fuerza y visibilidad, el cual se consolida en un acontecimiento que altera el aspecto institucional de las sociedades? Esta nos condujo a definir como objetivo general el analizar
la evolución del movimiento por un maíz y soya orgánicos en la península de Yucatán, detectando sus tres fases: germinal, movimiento social y acontecimiento, así como su potencial para modificar la institucionalidad en la sociedad mexicana. Finalmente, proponemos la hipótesis: los movimientos sociales que logran transformarse en comunidades políticas influyentes en México tienen el potencial de modificar las instituciones legales, acontecimiento que retroalimenta la movilización social en el país, la cual orienta el desarrollo del estudio y será puesta a prueba en el transcurso del trabajo. Con estos elementos planteados, pasamos ahora a la visión panorámica del contexto nacional en el que se inscriben los procesos regionales que analizamos. Para ello presentamos una línea de tiempo comparativa del inicio y expansión del maíz y soya genéticamente modificada en el país, así como el surgimiento de los colectivos y acciones legales en su contra. Aunque la línea de tiempo incluye múltiples eventos, nos enfocamos en aquellos que resultan clave para comprender el proceso a nivel nacional. Respecto al maíz, en 1988 se aprueba la fase experimental de siembra de maíz genéticamente modificada en Sinaloa, Morelos, Jalisco, Guanajuato y Nayarit. 4 años después se establece una moratoria de facto para evitar la siembra de ese cultivo. En 2005 se crea la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, se suspende la moratoria y las solicitudes para la siembra del cultivo se disparan. En 2013 surge la Red en Defensa del Maíz, se interpone una demanda colectiva y se suspende la siembra del cultivo. En 2025 se reforman el artículo 4 y 27 para prohibir este tipo de maíz para el desarrollo rural. Ahora pasamos al cultivo de la soya genéticamente modificada, cuya evolución también revela hitos significativos dentro del marco nacional que inciden en el ámbito regional. En 1995 se aprueba la fase experimental de soya genéticamente modificada en Nayarit. En 2005 crece la fase experimental en la península de Yucatán, la planicie Huasteca y Chiapas. Entre el 2006 y 2011, la fase experimental y fase piloto proliferan. También en ese año, 2011, se detecta miel con ADN de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán. En 2012 se aprueba la fase comercial de siembra genéticamente modificada de soya en 7 estados, incluidos los de la península. Grupos mayas interponen amparos. En 2015, la Suprema Corte de Justicia suspende el permiso para la siembra de dicho cultivo, pero aquí hay algo importante porque ordena la consulta a los pueblos originarios. Y finalmente, en el 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirma esta sentencia que había dado la Corte. Con esta contextualización nacional pasamos al análisis cartográfico. Por favor, Alfredo. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la idea del análisis, utilizar la herramienta cartográfica para situar los movimientos sociales es precisamente eso que comentaba al inicio doctora, de que el espacio se da por hecho, ¿no? O sea, se habla de los pueblos, se habla de las ciudades, se habla de las comunidades, pero hasta ahí queda. Entonces, me parece que queda marginado la idea de reflexionar sobre el espacio, no así tanto de la historia. Yo creo que está ligado, por eso creo que es un análisis espacio-temporal, ¿no? Va ligado esta parte del desarrollo de las comunidades en referente a su historia, pero también al espacio en donde habitan. Entonces, es como una invitación de ver el espacio como el espacio vivido, ¿no? El espacio de las personas, del espacio de la vida cotidiana, en donde cada persona y sobre todo las comunidades mayas de esta región viven de una manera muy particular su paisaje, ¿no? Que es otro concepto que refiere también a la forma de vida y esta simbiosis de relación entre las comunidades con su entorno natural. Bueno, aquí en esta primera imagen se representa aquí a nivel nacional en dónde se ubica esta zona de estudio, la región de la península de Yucatán, al sur, históricamente marginado, ¿no? Y también coloco los municipios que se abren a esta parte del cultivo de transgénicos, soya y maíz,
para los 3 estados de la región. Agrego también, creo que es importante mencionar también esta parte de que agrego también municipios que no se permitieron o no estaban establecidos en el permiso que se otorgó a Monsanto, pero los agregué precisamente porque ahí se ha identificado la siembra de soya transgénica ilegalmente. Entonces, ahí vemos como estas tensiones de la parte de lo que acepta la ley y cómo se transgrede, ¿no? Se va más allá de lo que de la ley. Por mencionar unos, desde el municipio de Campeche, en el estado de Campeche, y en el municipio de Bacalar, en el estado de Quintana Roo. Por favor, Leslie. Bueno, aquí en esta tabla se representa los 10 municipios con mayor producción de miel, maíz y soya en la península de Yucatán. Y coloco aquí esta parte de la miel en relación con el maíz y la soya, porque la miel es una actividad pues, tradicional, incluso prehispánica, que la comunidad desarrolla, ¿no? Y tiene que ver con estas prácticas ancestrales, ¿no? Que se van transformando con estas partes de la modernización del país, en donde se introducen los agronegocios. Va cambiando también esta actividad productiva, pero es parte de estas comunidades que se ven afectadas con la introducción de estas plantaciones, ¿no? Aquí podemos ver que los municipios están muy relacionados con los municipios en donde se acepta la siembra de maíz y soya transgénica, y están muy relacionados con el cultivo o la práctica de miel. Y esto es importante porque en el desarrollo de los acontecimientos tiene que ver mucho con cómo afecta la siembra del maíz y soya transgénica a la práctica tradicional de la región, ¿no? Ya mencionaba mi compañero Arturo cómo se empieza a identificar residuos de estos pesticidas en la miel, ¿no? Que muchas de las familias, en el último reporte de 2018, me parece que eran 40,000 familias que se sustentan de esta práctica apícola. Entonces, y la mayoría de este producto se exporta. Cuando presenta residuos de agroquímicos, sobre todo el mercado europeo, que es donde se destina la miel, pues cancela esa importación precisamente porque no acepta su mercado, ¿no? No permite que las personas lo consuman precisamente por esos residuos tóxicos que tienen. Entonces, hay que notar esta relación entre producción de miel, soya transgénica y maíz. Por favor. Aquí también se menciona algunos movimientos sociales que surgen a partir de depender de estas comunidades que defienden su territorio, sus prácticas culturales, su paisaje, y empiezan a surgir movimientos sociales que reivindican, ¿no? Tratan de reivindicar su forma de vida y empiezan a tomar fuerza, ¿no? Es importante aquí señalar que debido a la ubicación de las comunidades, y se empiezan a reunir precisamente porque es un movimiento colectivo. Esto de los movimientos sociales reúne a las diversas comunidades de la región y se empiezan a conformar estos movimientos sociales. Aquí se mencionan los de mayor fortaleza, y tanto para el maíz como para la soya, ¿no? También es importante mencionar que del estudio logramos captar 41 movimientos sociales a nivel nacional, de los cuales 37 se localizan en la región de la península de Yucatán. 11 en Campeche, 16 en Yucatán y 9 en Quintana Roo. Entonces, para ver más o menos a la dimensión ahí del peso que tiene estos movimientos sociales para reivindicar, yo insisto en esta parte de que una forma de vida, una forma de apropiarse del espacio, de vivir su vida cotidiana. Este es un concepto que lo han manejado muchos desde la geografía cultural, la vida cotidiana,
que tiene que ver con todas esas prácticas, ¿no? Que llevan a cabo las diferentes comunidades y en específico en esta parte de las comunidades mayas. Esta región es parte de una región que se delimita a partir de su identidad maya, el idioma maya, también le da peso a estos movimientos. Por favor, a la siguiente. Bueno, y aquí, desde la metodología de cartográfica, pues pudimos ubicar en dónde se localizan los movimientos sociales en la región y también en el ámbito nacional, que ahí se colocan 5 movimientos en el centro del país, pero como les mencionaba, se concentran en la región de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, esa es una parte importante porque esa comunidad la comunidad maya, yo lo considero así, que este peso histórico que tiene, ancestral, le da fortaleza a este movimiento. Entonces, creo que de allí también podemos vincular, hay este vínculo entre movimientos sociales y el cambio de las instituciones. Por favor, la siguiente. Que ya nada más al último representar, ¿no? Esta parte de cómo lo viven, los paisajes, la reivindicación de las zonas arqueológicas, el cultivo de miel y pues, algunos paisajes ya de la vida cotidiana, ¿no? Y por favor, la siguiente ya. Sí, retomando la presentación, pasamos ahora a un diagrama que sintetiza el análisis cíclico de nuestra investigación. En él se representan 3 fases claves, organizadas en círculos divididos por cultivo. En la parte superior el maíz, en la parte inferior la soya. El primer círculo muestra las acciones impulsadas por ciudadanos y grupos emergentes, incluyendo nombres de actividades específicas. Entre las más importantes se encuentran fiestas de semillas, foros informativos y propuestas para declarar una región de Quintana Roo libre de organismos genéticamente modificados. Entre las acciones iniciales y la conformación de movimientos sociales, indicamos una serie de factores que favorecieron esta consolidación, el cuadrito verde, las cuales analizaré a detalle más adelante. El segundo círculo reúne los colectivos que se articularon en torno a cada cultivo. Antes de pasar al tercer círculo, presentamos un cuadrito en color violeta que muestra que los colectivos lograron incidir en la institucionalidad del país, generando transformaciones clave dentro de todo este proceso. Finalmente, en el tercer círculo se concentran las acciones legales más relevantes y reconocimientos internacionales que se enfocaron en impedir la siembra de maíz y soya genéticamente modificados en México. La siguiente, por favor. Ahora bien, la evolución de los grupos emergentes de movimientos sociales no fue espontánea, estuvo mediada por 7 factores clave que explicamos a continuación. El primero, defensa cultural y ambiental. Ambos grupos emergentes advirtieron que la expansión de organismos genéticamente modificados causarían daños irreversibles a la biodiversidad y sus tradiciones. La segunda, pretensiones legales y políticas. Aunado a las protestas, adoptaron una estrategia legal. La tercera, concentraciones emblemáticas. Utilizaron monumentos arqueológicos para realizar manifestaciones y realizaron ferias para intercambiar semillas nativas que fortalecieron su identidad colectiva. La cuarta, participación comunitaria. Los foros y asambleas comunitarias fueron claves para identificar los objetivos compartidos. La quinta, colaboración entre grupos. La interacción entre diversos grupos fue esencial para la creación de plataformas que ampliaron la movilización. La sexta, demandas legítimas. La evidencia empírica presentada por los grupos emergentes mostraron los daños causados por los organismos genéticamente modificados, fortaleciendo su discurso. Y la última, identidad cultural. El espacio físico, cosmovisión, tradiciones y cultura permitieron que los grupos emergentes evolucionaran a colectivos organizados. La siguiente, por favor. Una vez identificados los factores que consolidan la acción colectiva, pasamos ahora a observar cómo estas agrupaciones inciden en el plano legal e internacional, generando rupturas que nos permiten pensar en el surgimiento del acontecimiento. En este diagrama se presentan las acciones legales y los reconocimientos internacionales más relevantes vinculados a cada cultivo. Del lado izquierdo el maíz, del lado derecho la soya. Cada conjunto de acciones se conectan mediante flechas hacia el centro, el cuadrito violeta, que contiene 5 elementos clave. Introduce algo inesperado, irrumpe el curso normal de las cosas, surge repentinamente, fueron transformadores y tuvieron una obra de imposible.
Estos elementos, retomados del enfoque analítico de Slavoj Žižek, nos permiten entender qué condiciones deben cumplir o deben cumplirse para que una acción colectiva se convierta en acontecimiento. Al final, señalamos que estas distintas rupturas jurídicas, institucionales y simbólicas no son hechos aislados, sino parte de un proceso articulado que da forma al acontecimiento como categoría analítica, social y política. La siguiente, por favor. Una vez identificados los elementos que configuran el acontecimiento, es posible observar cómo este no marca un cierre, sino genera nuevas dinámicas. En la siguiente figura mostramos 9 formas en las que el acontecimiento, en el caso del maíz y la soya, retroalimenta a la movilización social en el país, introduciendo componentes que fortalecen y transforman a los colectivos organizados. La primera, estrategia legal exitosa. Las múltiples victorias legales de los mayas inspiran a otros colectivos a implementar acciones similares. La segunda, reafirmación de los derechos de los pueblos originarios. El derecho a la consulta previa, libre e informada, al territorio, al patrimonio biocultural, entre otros, han quedado enlistados para que otros colectivos los invoquen. La tercera, resistencia identitaria. La defensa de las tradiciones, milpa, avicultura, semillas nativas, entre otras, contra la agroindustria, manda un poderoso mensaje a otros colectivos de cómo afrontar modelos antagónicos a su forma de vida. La cuarta, liderazgo de mujeres. Renueva la disidencia con perspectiva de género. La quinta, resonancia nacional e internacional. Las posturas y narrativas de los mayas abrieron espacios a otros colectivos en el país y en el extranjero. La sexta, multiplicidad temática. Los colectivos mayas se renuevan constantemente adoptando nuevas demandas sociales. La séptima, actúan sincrónicamente. Los colectivos mayas suelen articular sus movilizaciones y estrategias legales al mismo tiempo. La octava, atención mediática. Mediante movilizaciones en lugares emblemáticos, captan la atención de las masas y visibilizan su problemática. La última, memoria colectiva, que funge como catalizador de otros movimientos sociales. Bueno, con este diagrama concluye nuestro análisis, mostrando cómo el acontecimiento retroalimenta la movilización social en el país. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por las presentaciones. Yo creo que acá pues hemos dialogado desde diferentes miradas pues, con esta preocupación central de tanto el territorio como las resistencias y el acontecimiento, ¿no? Finalmente creo que las 3 ponencias tienen diversos puntos de encuentro. Yo les veo muchos puntos de encuentro. Entonces, bueno, pues los invito a que hagamos preguntas, reflexiones. Si quieren, yo puedo empezar con algunas preguntas que me fueron surgiendo, quizás generales, para que puedan como seguir construyendo en ese sentido. Uno, la primera pregunta que les haría a los 3 es, ¿cómo creen que cambia el territorio? O sea, ¿cuáles son los impactos territoriales en términos de las transformaciones que se derivan de cada uno de estos hechos que ustedes están analizando, ¿no? Y otra pregunta podría ser el alcance de estos cambios, ¿no? Varios mencionaron el tema de la escala, ¿no? Y creo que en el caso de ustedes dos sobre la soya y el maíz transgénico es más claro los alcances escalares, pero bueno, quizás podríamos profundizar en términos de poder discutir justo para quién es el acontecimiento, esa pregunta que siempre está ahí como rondando. ¿Cómo? ¿Quiénes son los que quedan tocados por esos procesos de transformación? Y esa sería como la tercera que tiene que ver, la tercera pregunta que tiene que ver con el título del coloquio, que es el cambio social, ¿no? ¿Cuáles son esos alcances del cambio social? Hay un cambio social, vemos un cambio social, o en realidad son luces pues de que todavía no podemos a lo mejor decir a ciencia cierta hay un cambio social allí, o qué es lo que está cambiando. Por ahí serían como mis preguntas, pero los invito también a ustedes a proponer. ¿Quién está haciendo las preguntas? Sí, bueno, primero agradecerles mucho, fue un gusto escucharles y además ver las presentaciones, fueron muy estimulantes gráficamente. Gracias por compartir sus voces y las voces de las personas que les compartieron sus experiencias. Me parece una mesa súper interesante y justo coincido con que hay muchos vínculos. Yo tengo curiosidades particulares frente a
como me parece muy potente esta idea del conflicto territorial como generador o como proceso acontecimental. Y ahí tengo algunas dudas y más quizás si a alguien le resuena, una como más teórica, como tende al reto en algunos casos de imaginar, o les escuchaba y pensaba, ¿qué tanto se diferencia el acontecimiento, como lo están mencionando, de un proceso social en sí mismo? O sea, como parecía de repente como un sinónimo de un proceso más, una lista de procesos. Entonces, bueno, si por ahí a alguien le resuena. Y tengo una duda más espacial, a propósito de muchas representaciones cartográficas que fueron apareciendo. Y me preguntaban si han explorado, o sea, si tienen ideas de otro tipo de representaciones espaciales que pudiésemos tener, además de los mapas euclidianos clásicos que localizan de manera muy puntual y con el límite de que no nos dan cuenta de los cambios en el tiempo, ¿verdad? Que son imágenes fijas. Si han pensado o por ahí hay algunas resonancias frente a qué otro tipo de representaciones espaciales podríamos imaginar para dar cuenta de esas rupturas o de esos cambios en el territorio, en la vida cotidiana o en el territorio, pues desde comprensiones muy complejas, como ya cada una lo estaba proponiendo. Y bueno, ya tenía una pregunta muy particular para José. Me quedó mucha duda desde dónde estás entendiendo teóricamente la desterritorialización. Suena un antónimo de territorialización y bueno, también incluso como teóricamente la territorialización, pero bueno, si quieres lo podemos hablar pues extra clase, ¿no? Porque podrían haber muchos debates para ahorita ahí, pero puede ser posterior. Esas tenían las preguntas como muy inspiradoras, muchas gracias. ¿Quién nos Inicia. preguntas también, adelante. En referencia a esta pregunta que haces, es cierto, o sea, la idea de esta herramienta cartográfica para el análisis de estos movimientos sociales, desde cómo lo abordo, o sea, meter la parte temporal, ¿no? En esta representación, luego, pues es difícil. Lo he hecho cuando empiezas a clasificar, por ejemplo, los movimientos sociales y lo empiezas a catalogar como, por ejemplo, por año, ¿no? Puedes representar una línea de tiempo en el espacio, ¿no? Y en base a la representación cartográfica, pero es también meramente visual en ese sentido. Pero otra de las técnicas que yo he estado estudiando es la parte de la cartografía participativa, ¿no? Que la conoces muy bien. Y creo precisamente esa es como muy relevante para resaltar esta parte de las vivencias de las personas, los espacios que ellos consideran importantes porque ellos viven su espacio, su vida cotidiana está lleno de significado. Y a lo mejor y para uno de ciudad que va a visitar la zona, no puede representar nada, pero para ellos sí. Entonces, esta relación entre la dinámica espacio-temporal, creo que es difícil, ¿no? Luego también de plasmarlo así, ¿no? Pues cómo se va construyendo la historia y el espacio. Creo que, de hecho, la idea de al presentar primero la línea de tiempo, de cómo se fue desarrollando y después la parte cartográfica, creo que une estas dos partes, ¿no? Pero sí hay otras técnicas en donde van más a profundidad, ir con las comunidades, ver cómo lo están viviendo, cómo perciben su entorno, su paisaje, ¿no? Este concepto que a mí en especial me gusta mucho para poder entender cómo ellos viven su cotidianidad, ¿no? Creo que ayuda a entender otra forma de representación de esta técnica espacio-temporal. Pero aquí como lo presenté, creo que sí se limita en ese sentido, ¿no? Porque la idea era representar la parte de la línea de tiempo y los puntos, ¿no? Que si bien, y aparte las imágenes que se representan la última es precisamente ir de lo general, ¿no? De cómo se va construyendo el espacio para posteriormente aterrizar, así se vive, ¿no? Así se vive la vida cotidiana, que viene no de un día para otro, o sea, se viene construyendo incluso
tiempos ¿no? Prehispánicos, ¿no? Y de hecho esa es la idea, resaltar la parte de esta herencia biocultural que se cartografía como punto, pero también como estas imágenes desde el paisaje de cómo lo viven las personas. Sí, sí, sí. Gracias. Ay, yo dije José, pero de la territorialización éramos muy mal. A mí me gustaría responderle una pregunta a la doctora Luisa cuando menciona que cómo cambia el territorio. Depende del enfoque, pero cambia enormemente. Antes de que otorgaran los permisos para la siembra tanto del maíz como de la soya genéticamente modificada en la península de Yucatán, muchos de los municipios que vimos en la tabla eran prácticamente desconocidos. ¿Y qué decir de las comunidades? O sea, el territorio lo podemos ver desde el aspecto, como ya mencionaron, geográfico, límite territorial, pero también desde otro enfoque. Es decir, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué digo que se fortalece? Simple y sencillamente porque estas comunidades confrontan al Estado, al gobierno federal y particularmente a estas empresas transnacionales que lo que les urge es impulsar el desarrollo agroindustrial en esa parte particularmente porque es rica para este tipo, por el clima, por el tipo de suelo, hay un montón de factores. Como lo mencionó la compañera Luz, ella dice que en Brasil sí se dio. ¿Por qué acá no? Brasil es uno de los principales exportadores de soya a China. ¿Por qué acá no? ¿Por qué fue esta gran lucha que simple y sencillamente hace que visibilice el territorio? Y si nosotros pensamos diferente, tu negocio aquí no va a progresar porque tenemos prácticas, tenemos creencias, tenemos una cosmovisión que no solamente es el aspecto territorial fronterizo, es nuestra identidad la que está en juego y nuestra supervivencia. Hay que escuchar alguno de estos programas de radio en donde se presentan diversos activistas de estos colectivos en donde lo ven realmente como una invasión. Más allá de que se utilizan términos como despojo y un montón de cosas que probablemente legalmente pudieran decir, pero si hay un contrato de venta, permíteme. Pero acá lo que queremos decir que la lucha no es pareja. Tenemos al Estado implementando este tipo de transformación sin tomar en cuenta toda la cuestión que tienen estas comunidades de estilo de vida, de sociedad, de cuestiones económicas, porque cuando se afecta las cuestiones de la miel tiene un impacto económicamente hablando a estas sociedades, pero que no se quedan ahí. O sea, que simple y sencillamente se renuevan y buscan mecanismos alternativos para poder hacer frente a esto, visibilizando todo el territorio que mencionamos en varias formas en la presentación. Sí, muy interesante. ¿Quisieran agregar algo, Luz Elena? Infeccionar un poco. Sí, o sea, justo retomando lo que dice Arturo, ¿no? O sea, tanto, o sea, es que es increíble, por ejemplo, las transnacionales, el poder que tienen en la producción del espacio global, ¿no? Ya es una cosa global, o sea, ya están descritas las empresas que están inmiscuidas en el agronegocio, entonces los mismos letreritos que ves en Valle de Santiago, en el Bajío, son los que vas a ver en Brasil. O sea, es una cosa seria, ¿no? Entonces, hay toda una territorialización del agronegocio, pero también y me gusta mucho cómo titularon que fue del encuentro de geógrafos de Brasil del año pasado, cómo titularon el libro que sacaron, ¿no? Del resumen de las ponencias, que se llamaba Geografías de la Esperanza, ¿no? Entonces pienso que cuando pensamos como en la territorialidad, ¿no? Como justo como lo mencionan ustedes, ¿no? En la parte, ¿no? De la península, o sea, justo nos permite pensar justo en esas otras geografías, ¿no? En las geografías de la esperanza. Entonces sí creo que también hay como, o sea, al mismo tiempo que hay como una difusión ideológica, ¿no? Del agronegocio, también hay una difusión ideológica de la resistencia, ¿no? A mí me pasa mucho porque doy clases, ¿no? Que cuando pongo el video del MST, así como uno de los que está en YouTube, ¿no? Mis alumnos se quedan, pero ¿quién quiere vivir en una casita así, no? Pero no tienen servicios, ¿no? Y hay como un imaginario, y de pronto cuando tú dialogas con el MST, o sea, ellos se dan cuenta, incluso hay gente que dejó sus estéticas, que dejó sus negocios en la ciudad, ¿no? Porque vivía para pagar renta, ¿no? En una gran urbe de Brasil, o sea, vivía, no tenía tierra, ¿no? Entonces,
o sea, hay una necesidad, digamos, como por la tierra, ¿no? Y entonces tú ves como el MST ya son generaciones, en donde justo, por ejemplo, en el campamento Luis Beltrame, la familia con la que me quedé, ¿no? El que le encargaba de la agroecología, le digo, ¿cómo llegaste a la agroecología? Y dice, pues es que mis papás se intoxicaron en un campo de tomate, ¿no? Y ellos estaban dentro del MST y aún así tenían que ir a trabajar para el agronegocio. Y entonces yo decidí como estudiar agroecología, ¿no? Y entonces, y ahora, ¿no? Su hermano ya tiene hijos, ¿no? Y sus hijos están súper chiquitos, ¿no? Son como de 11, 6 años y ya están también dentro del MST, ¿no? Ya es tercera generación de la familia dentro del MST, ¿no? Entonces, es un poco, sí creo que digamos es algo que se va transfiriendo, ¿no? Entonces, aquí un poco como reflexión, sí creo que también tiene que ver mucho con la memoria, porque en el momento en el que perdemos la memoria se pierde la resistencia. O sea, un poco lo veo también a través como de mi historia de vida, ¿no? Que por ejemplo, en mi familia, o sea, abuelos y que abuelos todavía hablantes de purépecha, ¿no? Entonces, lo que quedó fue la resistencia a través de la gastronomía, ¿no? Entonces, dices, no voy a dejar que estos platillos se pierdan, los voy a seguir cocinando, los voy a seguir replicando, ¿no? Entonces, la resistencia también va anclada a la memoria, ¿no? El acontecimiento se va anclar a la memoria, ¿no? Entonces, es como parte de la lucha, ¿no? Entonces, si tú logras despojar un espacio, ¿no? De todos sus significados y simbolismos, ahí se territorializa lo que sea. Y es algo que tenemos como que pensar y reflexionar, ¿no? O sea, justo también estamos luchando, ¿no? Por esos significados, por esos simbolismos, ¿no? Y que rebasan la lógica del capital, ¿no? Entonces, creo que sí hay un cambio social, no como quisiéramos, pero sí que está frenando todos los procesos voraces, ¿no? Que tienen que ver con la territorialización del capital. Y bueno, yo comentando también en línea con esto, y voy a partir desde la pregunta como más particular que me hiciste. El concepto de desterritorialización del que estoy partiendo es de Lucy Guattari, en el que se refieren al movimiento del territorio, o sea, es el movimiento por el cual se abandona el territorio, lo definen así. Entonces, es una noción que va justo relacionada con la permanencia o el abandono del territorio. En el caso de un abandono, hablaremos de una desterritorialización, un desplazamiento. Y por el contrario, cuando no hay abandono del territorio y hay acciones que promueven la permanencia en el territorio, sería una territorialización. Es la definición que más me ha gustado, he revisado algunas, pero no, como que esta de Lucy Guattari me da un poco más de posibilidad para ponerla a dialogar con otros enfoques más objetivos. Y de la mano con lo que has estado comentando, particularmente, los valores, ¿no? O sea, la memoria. Y pienso que estos conceptos están muy arraigados a el movimiento, es decir, por qué una persona se movilizaría para o permanecer en un territorio o para abandonarlo, ¿no? Porque justo hay valores y hay emociones y esto está relacionado estrechamente con la identidad y en los conflictos socioambientales pues aflora, ¿no? Un poco el decir, bueno, ¿por qué me voy a quedar acá o por qué voy a abandonar? Y cuáles son estos valores que me impulsan a participar en la política. En ese sentido, y respondiendo también las preguntas que nos motivas, Luisa, a responder, considero que el territorio puede cambiar el paisaje, ¿no? Pero puede cambiar también el relacionamiento político, porque territorio, desde lo que he estado leyendo y un poco entendiendo más sobre este campo, es que el territorio implica una relación también de poder con el espacio. O sea, el espacio antecede al territorio y ya cuando hablamos de un territorio es porque hay un relacionamiento de poder ahí.
Entonces, ¿qué pasa cuando cambia el paisaje? Lo que vemos es abandono, ¿no? No hay cuidado de los senderos, no hay cuidado de los bosques, no hay más bien deforestación. ¿Quién ocupa entonces este territorio? Son talamontes o grupos que devastan, pero no se van a quedar ahí, van a ir a buscar después otro. De alguna forma tienen como cierto nomadismo. Entonces, por eso también hablar de sentido de pertenencia, de memoria, de identidad en este contexto pues, de conflictos socioambientales, yo lo relaciono mucho con el acontecimiento, ¿no? Porque son eventos que pueden determinar si hay un movimiento o hay una continuidad, una permanencia en el territorio. Muchas gracias. No sé si quieren ustedes plantear preguntas, comentarios para sus compañeros, compañeras. Y yo nada más así como una cosa, que sí siento que eso aprende como la parte como más esencial, ¿no? Y siento que Milton Santos lleva mucho como a pensar eso, ¿no? O sea, de hecho a mí me encanta cuando él habla de que el espacio es un sistema de valores, entonces en general, o sea, en cualquier como lugar en donde vamos, o sea, cosas como la amistad, la solidaridad, ¿no? Incluso, o sea, podemos pensar que no es muy académico hasta hablar como del amor, ¿no? Pero justo, o sea, ahí está como parte de lo que nos hace querer estar en los espacios, ¿no? O sea, el hecho de que los lugares que frecuentamos es porque hay amistades, hay personas, hay vínculos, hay redes, ¿no? Y, y de pronto como que o sea, se pierde de vista esto y también es lo que le da fuerza a la resistencia, ¿no? Hasta en la vida misma, ¿no? O sea, lo que nos hace resistir, ¿no? Es como encontrar esos espacios donde está presente, como ciertos valores, ¿no? De cuidado, ¿no? Tanto territoriales como personales, ¿no? Y sí creo que muchas veces también hay como esta separación, ¿no? Como disciplinar, ¿no? Como que se asume que hay una parte que es como muy que sí tiene como una aplicación y pareciera que la ideología ya no importa, ¿no? Y la ideología siempre va a tener como un peso y va a estar importando mucho, ¿no? Y va a tener una manifestación espacial, ¿no? Entonces, me gustó mucho como escucharles en la parte, ¿no? Como de... Y me encantó el diagramita con los panales de abeja también. Es muy lindo. Para imaginar como formas alternas de representación espacial está súper interesante. Y a mí me dio curiosidad de su estudio si la prevalencia de la miel o del trabajo con la miel puede estar relacionada pues sí, a una mayor efectividad de la defensa del territorio, como porque si entendemos, por ejemplo, los cultivos transgénicos como una incursión de, pues, transnacionales, como una intervención, digamos, en el territorio de un agente externo, mientras que la miel es algo o es una práctica con un arraigo más originario, ¿no? Yo así lo tengo como conceptualizado. Entonces, si la prevalencia del trabajo con la miel lo pueden asociar con territorios o comunidades que tienen un mayor arraigo a su tierra, esa lectura o cómo lo analizar. Sí, totalmente. O sea, en ese sentido, la miel no es solamente un producto o un artículo, es algo que representa la forma de vida de estas personas y son distintos municipios en donde este elemento ha sido trascendental para evitar lo que tú mencionas como un tipo apropiación. En este sentido, en Campeche es muy significativo, también distintos municipios de Yucatán y Quintana Roo que se dedican a la producción de la miel, pero eso ha hecho más significativo a estos municipios. O sea, no es tan sencillo decir, yo quiero que haya la agroindustria de hoy para mañana. No, porque incluso lo que se menciona en la miel se llevó a los amparos. O sea, se convierte en una forma de legitimar tu territorio, de evitar que haya ese acceso de algo que ya se comprobó con evidencia empírica que está deteriorando algo original que impidió que se vendiera a Europa y otros mercados, porque este tipo de cultivos hacen una contaminación cruzada. Entonces,
definitivamente es algo que es un elemento central en esta defensa territorial, porque no toda la península, digamos, en todos los municipios se produce miel, pero en donde sí se hace, sí tuvo un peso significativo para evitar que esto siguiera avanzando. A mí nada más me gustaría comentar algo acerca del alcance de los cambios, y sí se me hace estructural. O sea, estamos hablando de que se modifica la normativa. A partir de estos movimientos colectivos hay nuevas leyes que todos tenemos que respetar, nos guste o no nos guste. Entonces el impacto es brutal en ese sentido, pero también hay otros tipos de impactos sociales, económicos, porque al final del día, cuando las comunidades mayas logran tener este tipo de victoria tan abrumadora, porque me encantan los testimonios. Lady Pech es una de las grandes luchadoras sociales que ganó el premio Goldman, y todo este tipo de reflectores ha ayudado para no solamente comprender desde aquí de la Ciudad de México cómo es la vida de estas personas y la importancia que tiene este tipo de avance, ¿no? De transformaciones, si las queremos ver de esa manera, pero que sin que se les pregunte. Y una de estas cuestiones, regresando a la miel, es muy importante, porque también en los amparos fue un elemento central. O sea, dijeron, ¿quieres que hagan la consulta? Pero tiene que ser primero la consulta antes de que vengan las siembras, ¿no? En teoría. Y entonces aquí lo que podemos ver es que el gobierno federal, al momento de liberar este tipo de permisos, lo daba por sentado. Y este tipo de comunidades no iban a reaccionar. Y entonces va una gran sorpresa, ¿no? Que al final del día tienen lazos, es una sociedad muy homogénea, se identifican mucho, y entonces no es tan fácil entrar ahí y hacer un cambio tan estructural. Y se llevaron esta gran sorpresa que al final del día el cambio es para todos, a nivel nacional, incluso internacional. Esto que hacen las comunidades mayas abre un foro tremendo a nivel internacional. Hemos encontrado publicaciones en francés, italiano, alemán, de cómo esto, de alguna manera, en otras latitudes, lo ven como algo realmente sorprendente. De allí el concepto de Slavoj Žižek, porque él dice, es algo que irrumpe. No todos los movimientos sociales logran hacer esto. O sea, ahí nos vamos ya al acontecimiento. Un movimiento social, inclusive lo mencionamos, que es una gran estrategia, que ellos no solamente salen a las calles, no solamente cierran avenidas, no solamente rompen vidrios, agarran la parte legal y a partir de ahí van materializando victorias. Hay distintos abogados que han llevado a cabo estos litigios, que han asesorado a los grupos mayas, que es inverosímil que hayan ganado, que les hayan otorgado los amparos y que se haya hecho una ley para proteger el maíz, que se hayan hecho estas reformas constitucionales, que en Yucatán, por ejemplo, ya también hay una propuesta en marzo de este año para crear su propia ley que proteja a los maíces nativos locales. Entonces hay el impacto es brutal, llamándole así, ¿no? Genera un cambio social, pero no nada más en la península, a nivel nacional, y también eso queda como un referente para otro tipo de espacios. Está el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos, que también le dio, señaló, ¿no? Que era totalmente contradictorio y violento cómo se llevaba a cabo aquí las semillas y cómo se menospreciaban los derechos de los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, esto tiene un trasfondo y tiene un impacto, si lo queremos ver a nivel nacional, pero también a nivel global muy importante. Sí, súper bien. Hay un texto, ahorita no recuerdo, es que se me fue el nombre, pero hay un texto que justo ve ciertamente como estas ligas a nivel, después se los paso. Sí. Que de pronto les puede interesar para entender los conflictos. Y nada más así, justo como muy breve, justo la parte como escalar de la resistencia la trabajé cuando hacía como mi doctorado, ¿no? Entonces, la resistencia tiene como un montón de escalas. Ahorita pensaba, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿no? Que es el primer estado con ley de protección de maíces nativos, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, ojalá que todos los estados tuvieran como su ley estatal, ¿no? Entonces, la resistencia pues también tiene como esa escalaridad, ¿no? Y pongo dos casos así, por ejemplo, como contrastantes, ¿no? En Michoacán, ¿no? Que por ejemplo en Pichátaro, en la comunidad, o sea, hay como un acuerdo que no es escrito, ¿no? De no sembrar como aguacate, y aún así se territorializa el agronegocio, ¿no? Por medio de prestanombres, por medio de no sé qué.
y en el ejido de Páparo es al revés, o sea, el aguacate se está impulsando un montón en el ejido y desde la parcela hay quienes resisten, ¿no? Y que dicen, aunque me paguen, yo no voy a sembrar aguacate. Entonces, a partir de eso podemos ir viendo cómo o sea, la resistencia tiene una escala, ¿no? No es como algo homogéneo, y a partir de la escala podemos ir entendiendo la resistencia, o justo hasta una lucha como personal, ¿no? Puede lograr como esa visibilidad, ¿no? Y trascender las escalas, ¿no? Entonces, hay muchas luchas que han saltado todas estas escalas, ¿no? Y han logrado como esa visibilización en el país, ¿no? Entonces, eso es esperanzador, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque eso nos lleva a lo del conflicto territorial. En el caso del Campeche es muy puntual. O sea, tenemos a los mayas que tratan de evitar la siembra tanto del maíz como de la soya transgénica, y grupos de menonitas que son quienes la están incentivando. Entonces ahí se ve ese gran conflicto, no solamente ideológico, no solamente de etnia, no solamente de intereses económicos. Es ese momento que podemos de alguna manera visualizar y aterrizar para poderlo comprender, de cómo estos dos grupos tienen intereses antagónicos. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo de alguna manera podemos este conflicto que es territorial de origen tratar de solucionarlo? Ya ha habido muchísimas formas de hacerlo. Una de esas es que también los colectivos se abren, tienen una gran apertura para el diálogo, que es la principal vía para que se pueda llegar a acuerdos o entendimientos. Entonces aquí es realmente muy útil ver cómo ha habido de ambos grupos ese interés de poder decir, ¿sabes qué? Bueno, quiero sembrar maíz transgénico, pero estoy dañando la miel, estoy dañando el territorio porque se tiene que deforestar y muchas otras cuestiones. Entonces, creo que ese es un ejemplo realmente muy puntual de cómo existen conflictos, tanto ideológicos como económicos y con otro tipo de vertientes. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo, la verdad ha sido, como decía Adriana, muy estimulante la mesa. Creo que aprendimos todos muchísimo, muy interesantes todos los casos y las reflexiones. Entonces, bueno, pues estaremos atentos. Las postales se las haremos llegar por correo electrónico, y pues ya más adelante estaremos viendo qué puedo hacer con mi trabajo. De cualquier manera, felicidades a todos.